En el capítulo de hoy hablamos de nutrición, hablamos de la ciencia de los alimentos y de lo que comemos todos y todas, pero enfocado y relacionado con el deporte que nos apasiona y que más nos gusta, que es el ciclismo. Hoy hablamos con el que para mí es la referencia en España de nutrición, Ramón de Cangas. Te dejo con el episodio de Ciclismo Serio, espero que te guste. Te doy la bienvenida a Ciclismo Serio, el podcast en el que hablamos de ciclismo, de mountain bike, de bicis, de ciclismo de carretera, de ciclocross, de componentes y de todo lo que tiene que ver con este deporte que nos apasiona, con este deporte que nos encanta y que nos vuelve locos a partes iguales. Buenas tardes, buenos días o buenas noches en función desde dónde y cuándo nos estés escuchando. Yo soy Borja, soy ciclista cofundador de la marca de ropa para ciclismo que más mola, que es Mooker, con 2 O's y con Q. Ya sabes que estamos aquí en la tierrina, en Oviedo, en el Principado de Asturias, en el paraíso natural, en el mejor lugar del mundo para montar en bici y disfrutar de senderos, de puertacos que nada tienen que envidiar a los puertos del Tour de Francia y, por supuesto, un paraíso de monte para disfrutar del mountain bike, de enduro o incluso del gravel. Y de aquí tengo que hacer un énfasis, tengo que hacer una parada técnica antes de arrancar con el podcast con mi buen amigo Ramón de Cangas. Y es que, ojo, que hay bici de gravel. Ojo, que ya he vendido la Cannondale y hay nueva máquina, pero todo esto te lo voy a contar en los próximos capítulos porque el de hoy es un capítulo top, es un capítulo que llevo un montón de tiempo queriendo grabar y de un tema del que realmente me apasiona y del que quiero saber más porque reconozco que no sé casi nada, y sé que tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con lo que comemos y cómo afecta todo eso a nuestro rendimiento en la bici, antes de una marcha o una carrera importante, durante y después. Y además también lo voy a enfocar y lo vamos a relacionar con, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la suplementación, con las barritas, con los geles, con todo ese tipo de cosas, los superalimentos, las bebidas energéticas y demás. Antes de dejarte con el podcast con Ramón, quiero decirte que estamos a puntito de presentar la nueva colección ya de invierno. Esta semana, a fecha de hoy, desde que estás escuchando y grabando este podcast, va a salir en pocos días, 5 o 6 días, la nueva gorra de Casual Snapback OQ. Es una gorra negra, una gorra para vestir casual, fuera de la bici, con ese enfoque y esa idea tradicional de los jugadores americanos de béisbol, una visera recta y con un bordado 3D, con el OQ de Mooker, que mola, que flipas. Muy guay. La nueva colección de invierno está a punto de llegar, ya te digo, un montón de modelos de calcetines de todo tipo, de todas las composiciones, por supuesto ropa de ciclismo de invierno, accesorios como manguitos y perneras de invierno, calcetines aero que vamos a lanzar, calcetines de trail running específicos, unos guantes que son brutales para el invierno porque no dejan pasar nada el agua y además transpira. Es un guante que además es fino, que no es muy grueso, que es para el invierno, no es un guante típico como si fuera un traje de neopreno. Y bueno, que tenemos una barbaridad de novedades, una barbaridad de sorpresas. Espero que me acompañes y que estés preparado para este último trimestre del año, donde tenemos un montón de sorpresas y de noticias bomba. Así que, como siempre, te agradezco muchísimo que estés ahí, que estés al otro lado, que nos escuches, que me escuches, que sigas este podcast, que nos ayudes a llegar a cada vez a más gente, compartiendo, colaborando, comentando, hablando de nosotros entre tu grupeta, entre tus amigos, por si quieren hacer una ropa custom, o incluso pidiendo tus productos de Mooker a tu tendero en tu tienda, porque eso quiere decir que cuando tu tendero diga ¿Moqué? ¿Cómo que Mooker? ¿Qué es eso de Mooker? El primer día va a pasar de ti, el segundo también, pero al cuarto igual lo busca en Google y dice, hostias, si me pide los calcetines o la ropa de Mooker Juanín, es porque esa marca merece la pena, y entonces igual nos llama y decide meterla y empezar a hacerle un poco la competencia a esas marcas de toda la vida que todos hemos comprado, incluido yo, y que seguramente seas cliente fiel. Pero hay mercado para todos, así que desde aquí gracias y un abrazo enorme. Te dejo con el capítulo, te dejo con la máxima, para mí, ya te lo dije, la máxima referencia en nutrición y en alimentación y en dietética, o mejor dicho, dietista, especialmente enfocada también al deporte, que es lo que nos ocupa, y en este caso te dejo con el doctor Ramón de Cangas. Espero que lo disfrutes. Bueno, pues en el capítulo de hoy estamos con
para mí, la referencia en temas de, vamos a decir, de nutrición y de todo lo que tiene que ver con los alimentos, estamos con, voy a decir, con el doctor Ramón de Cangas, que es dietista, es nutricionista además por la Universidad de Navarra, doctor en ciencias de los alimentos, doctor en biología funcional y molecular y biólogo sanitario. Además, es experto, tiene una ¿Qué tal? Muy trayectoria, buenas. ¿Cómo estáis? vamos, yo casi me atrevo a decir, Ramón, no sé si universitaria también, en la parte divulgativa, participas en medios, has estado estás tanto en España como en México, tanto en Asturias como en Madrid, eres autor de varios libros, el último, La matriz alimentaria, y además pasas consulta personalmente con todos tus, vamos a decir, pacientes o barra clientes, ¿no? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Bienvenido a Ciclismo Serio, al podcast. ¿Qué tal? Muy, muy bien. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y gracias por la invitación. Un verdadero placer. El placer es nuestro, porque además tenemos aquí una batería de preguntas que vamos a tener buena chicha, ¿eh? Vamos a sacar ahí varios tips y seguro que varios consejos para todos los ciclistas barra deportistas que nos escuchan, que yo creo que son dudas que tenemos todos en nuestra casa a nivel particular y que, joder, que muchas veces nos tiramos a, como digo yo, a foros, a influencers, a youtubers, a cosas que vemos en las redes sociales y que, joder, que a veces dices tú, oye, esto igual no es tan sano como parece, ¿no? Sí, muchas veces ocurre además que efectivamente, como hoy en día hay una ventaja, que la información está muy a mano, esa es la gran ventaja. La desventaja es que a veces no es tan fácil diferenciar la información de fuentes cualificadas, porque a veces incluso pues los mensajes que pueden estar no actualizados pueden ser ofrecidos hasta por profesionales sanitarios. Entonces, bueno, muchas veces no es tan fácil para una persona no experta en el tema diferenciar lo que es real o de lo que no es real. Bueno, y ahí va con mi primera pregunta, Ramón. ¿Cómo se come en España? En España se come bien usando un poco ese mito de la dieta mediterránea. Bueno, no mito, ese beneficio, esa ventaja de la dieta mediterránea, o se está perdiendo un poco con el estilo de vida que llevamos, se está perdiendo un Sí, poco la bueno, dieta mediterránea. en España se comió muy bien hace pues 40, 50 años bajo el paraguas del llamado patrón mediterráneo. Eso es una realidad. Y de hecho, pues bueno, se nos ponía como ejemplo de un sitio, un país en el que se comía muy bien y los índices de obesidad y sobrepeso ahí estaban. Éramos un ejemplo, por así decirlo, europeo y mundial. Pero eso ha cambiado. Es verdad que ese patrón mediterráneo que todavía a veces se dice que comemos según una dieta mediterránea se ha abandonado y los índices o los indicadores de salud están ahí. A día de hoy, pues el sobrepeso y la obesidad se han incrementado de forma importante. En algunas franjas, pues somos incluso líderes en Europa y no hay que olvidar que en la actualidad más del 50% de la población española tiene sobrepeso u obesidad. Es decir, lo normal no es tener un peso, entre comillas, normal, un normopeso. Lo normal o lo más habitual hoy en día es tener exceso de grasa corporal. Y claro, eso ya demuestra que bien no comemos. Ahora que hablas de la grasa, ¿cómo se puede eliminar ese trozo de grasa de barriga que tienes ahí que te acompaña año tras año y que parece que no baja ni para atrás? A mí me adelgaza la cara, me adelgazan los brazos, las piernas, pero ostras, hay alguna zona que cuesta un mundo. ¿Por qué es esto? ¿Cómo puedo quitar, en mi caso yo hablo, ese exceso de, yo qué sé, 3 centímetros de grasa o 5, no lo sé? Sí, la distribución de la grasa, que puede ser más androide, típico de la barriga, más ginoide, la que se suele comer en las caderas, luego hay híbridos y luego también es verdad que toda esta distribución es cuestión genética, depende de ciertos receptores, pero en cualquier caso la única forma de poder ser capaz de eliminar la grasa que queremos no es trabajar la zona concreta, pues hacer abdominales, si lo que quiero es eliminar grasa en la zona del abdomen o subir escaleras si quiero quitar grasa en la zona de las piernas, sino que puedo estar caminando, andando en bicicleta y estando utilizando la grasa que está en el dedo gordo del pie acumulada. Quiero decir con esto que la única forma en la cual podemos pues ser capaces de perder grasa corporal en la zona que queremos o en la que no queremos, tiene que ser a costa de un déficit calórico que al final, luego podemos hablar sobre eso, las calorías no son tan importantes como pudiera parecer, importan, pero quizás no son ni siquiera lo más importante, pero sí es verdad que en cualquier caso, si yo consumo menos energía
de la que gasto mediante la combinación de actividad física y pues una pauta dietética, voy a ser capaz de alcanzar grasa hasta llegar al punto óptimo. No en vano es lo que se sigue haciendo incluso a nivel de deporte de élite, es decir, jugar con eso. O sea que me estás diciendo que incluso aunque haga muchos abdominales, si no gasto más de lo que como, no voy a tener la tableta de Cristiano Ronaldo, ¿no? Claro, si yo trabajo y hago muchas abdominales, lo que voy a ser capaz es de tonificar mucho la zona, como si estimulo pues cualquier otro músculo. Tendré una abdominal endurecida, etcétera, pero estará tapada por una grasa subcutánea que hará que no sea visible. Entonces, sí que obviamente el trabajo de abdominal es bueno para fortalecer la zona media, pero si yo lo que quiero es ese aspecto estético de que sean visibles, necesito sí o sí ser capaz de eliminar grasa corporal y la única forma de hacerlo es pues con un déficit calórico, eso es una realidad. Y hablando más del deporte, ¿qué tiene que comer un deportista? Es decir, ¿cuál es el alimento clave o los alimentos clave? Bueno, más que alimentos clave, bueno, primero influye mucho en el deporte, en el tipo de deporte del que estamos hablando, el momento, el objetivo, pero es verdad que muchas veces creemos que los deportistas tienen que comer muy, muy diferente a la población normal y lo primero es que tenemos que establecer es saber estimar muy bien su composición corporal, es decir, si algo, por ejemplo, nosotros tenemos muy claro en las clínicas, es que hay que utilizar pues diferente tecnología, pues infrarrojos, ultrasonidos, escáneres FIT 3D para ver perímetros, bioimpedancia eléctrica multifrecuencia segmental octopolar, es decir, diferentes pues tecnologías que nos permiten conocer muy bien su composición corporal real, estimarla bien, pues el agua intra y extracelular en todo el cuerpo y por zonas, la masa muscular en todo el cuerpo y por zonas, la grasa visceral, la grasa subcutánea en todo el cuerpo y por zonas, porque con todo eso podemos ver cuál es su estado nutricional y establecer cuál sería el estado nutricional adecuado en el cual pues, conseguiría el mejor rendimiento posible. Y claro, a partir de ahí, y también haciendo un estudio de su gasto energético, por un lado, por ejemplo, calorimetría indirecta para conocer su metabolismo basal y otros parámetros o otras tecnologías como Armand para conocer su gasto energético total, con todo eso ya podemos establecer una estrategia dietética para alcanzar el objetivo según el deporte. Pues en algunos deportes hay que reducir bastante el porcentaje de grasa, según la temporada, estamos fuera de temporada o estamos cerca de competición, pero podemos decir que no hay tanta diferencia con el individuo normal porque además hay un error muy grande. Parece que en una persona normal tenemos que priorizar la educación nutricional y en un individuo que es deportista no. Y al final lo primero siempre es cuidar la salud, porque al final salud también va a ser rendimiento y el efecto secundario va a ser mejorar la composición corporal y el rendimiento. El deportista, según el deporte, pues su gasto energético estará incrementado, hará falta que, pues si ejerce entrenamiento de fuerza, que ingiera más proteínas por kilo de peso corporal, etcétera, etcétera. Bien, pero al final la estructura sobre la que se construye ese patrón tiene que ser similar, no tan diferente como se piensa. Se habla también de superalimentos, es decir, la avena, el aguacate, la quinoa. ¿Esto realmente es más marketing que otra cosa o realmente esto que se habla de superalimentos hay algo de fundamento detrás? Realmente el concepto de superalimento es un concepto de marketing para vender alimentos concretos y ponderarlos frente a otros. La realidad es que la evidencia es muy fuerte en relación a que lo que importa es el patrón dietético en su conjunto, cuando lo que buscamos son beneficios en la salud o en el rendimiento. Es decir, podemos decir que el pastel es la nutrición, alimentarse en su conjunto, el entrenamiento y el descanso, y ese tipo de, entre comillas, superalimentos, suplementos, serían la guinda del pastel. En cuanto a alimentos mágicos, pues se presentan bayas de goji, canela de Cilán, avena, parece que son alimentos extraordinarios y al final sorprendería ver que a veces estudios y ensayos clínicos muestran pues que los efectos del consumo de manzana, digo manzana ya que soy asturiano, por hablar de una fruta que parece que no tiene nada de mágica, pues por su riqueza en polifenoles, tiene efectos antioxidantes tan fuertes como otros que imaginamos que son extraordinarios porque son bayas importadas de Brasil. Es decir, que sobre eso hay mucho de exótico y mucho de marketing por parte de la industria alimentaria o de muchas veces de las marcas pues que importan esos productos. Pero si atendemos a la evidencia científica,
al final es cierto que hay alimentos que pueden ser más o menos interesantes, pero parece que el patrón en su conjunto interesa y desde luego siempre bajo el respeto a la evidencia científica. Podemos decir que efectivamente hay alimentos interesantes, pero no alimentos mágicos, porque no hay alimento de por sí que por sí solo y frente al resto del patrón sea capaz de marcar la diferencia en cuanto a rendimiento o suplir una mala alimentación para rendimiento o para salud. Bueno, yo, como te decía antes, no de cámara, de audio o de grabación, joder, tengo una batalla particular contra el azúcar. Hablo del azúcar blanco este que echamos en el café. Yo me he dado cuenta que tomaba 3 cafés al día y echaba una media de 6 gramos de azúcar por café, es decir, unos 18 gramos. Ahora he conseguido llegar a solo 2 gramos de azúcar al día, es decir, de la que he hecho del bote. ¿Se toma mucho azúcar en España de la blanca típica? ¿Cuánto es lo recomendable, Ramón? Bueno, ya de salida todo depende de las necesidades. A veces, pues el azúcar en un momento determinado, pues para un deportista concreto puede tener utilidad, aunque hay otras mejores fuentes de hidratos de carbono, incluso sus versiones simples. Lo que es el azúcar de mesa, que es la sacarosa, o la propia glucosa, cuando se juega con jarabes de glucosa o jarabes de fructosa, no son muy interesantes porque es verdad que la evidencia muestra que el consumo de lo que se llama azúcares libres, y azúcares libres son los que añado yo de forma voluntaria, el azúcar de mesa que le echo a las fresas, por ejemplo, los que añade la industria alimentaria al yogur para que esté más dulce, lo que les echa el cocinero al flan del restaurante para que esté más dulce, o los que están presentes en siropes, miel, mermelada o incluso en los zumos, que luego a lo mejor podemos hablar específicamente de los zumos. Pero sí, esos azúcares libres, la Organización Mundial de la Salud considera que deben estar por debajo del 10% de la ingesta total de kilocalorías que consumimos al día. Pues, ¿por qué? Porque cuando está por debajo de ese 10%, obtenemos beneficios y además con una elevada evidencia científica en nuestra salud, en prevención de enfermedades crónicas, cardiovasculares, etc. Es más, algunos estudios sugieren, y así lo dice la Organización Mundial de la Salud, aunque reconoce que en este caso el nivel de pues evidencia es menor, incluso si bajáramos por debajo del 5%, esto pues sería todavía, o estos beneficios serían todavía superiores. ¿Cuánto es eso? Pues eso puede ser, por ejemplo, los azúcares que hay, pues en una taza de zumo de 250 mililitros, una cucharada de miel, etcétera. Ahora bien, claro, un 5 o un 10% de la ingesta total, un deportista con un consumo elevado, pues calórico, ese 5 o 10% son más azúcares totales en cuanto a gramos, por así decirlo. Pero efectivamente, el límite sería ese 10% porque la propia OMS considera que la evidencia es muy fuerte y, bueno, así es su posicionamiento, que hay beneficios cuando bajamos esa cantidad de hidratos de azúcares libres por debajo del 10%. Y luego están los azúcares intrínsecos, que son los que forman parte de la propia matriz alimentaria, y esos no son un problema, es decir, no suponen un problema para la salud los azúcares que de forma natural están presentes en la fruta, por ejemplo, aunque sea fructosa porque están unidos a otra serie de sustancias bioactivas, fibra, etcétera, y no suponen un problema para la salud ni para nada más. Es cierto que, bueno, en determinados momentos, pues yo que sé, un deportista que quiera reducir su porcentaje de grasa a ciertos niveles hay que controlarlo todo, porque hay que controlar la ingesta energética, hay que controlar los macronutrientes en su conjunto, pero efectivamente si hablamos de salud, que obviamente es lo prioritario siempre, los azúcares libres deben estar por debajo del 10% y puede que por debajo del 5% mejor, y los intrínsecos, al menos desde el punto de vista de la salud, no son un problema. Y hablando un poco también enfocado en la salud, porque yo esto lo estoy viendo en muchos deportistas profesionales, incluso en muchos ciclistas profesionales, que, bueno, pues ahora se ha puesto de moda entre la sociedad y entre los deportistas el hacer ayunos, ¿no? Es decir, pues sí, yo me levanto por la mañana, no desayuno, me voy a entrenar 2-3 horas, vuelvo y ya como algo. ¿Qué podemos decir de esto de los ayunos? Es decir, ¿realmente esto es bueno para la salud? ¿Es saludable? ¿Cómo se hace bien? Sí, bueno, se ha puesto muy de moda, pues efectivamente, el ayuno intermitente en los últimos tiempos, pero bueno, todo es cíclico. Yo recuerdo cuando estuve en la universidad, hace pues también bastantes años, también había habido una temporada en la que se habían puesto de moda, ahora ha vuelto. A ver, realmente, por un lado hay que entender que desde el punto de vista evolutivo existimos porque estamos adaptados al ayuno. Es decir, nuestra bioquímica o nuestras células cuando nosotros no ingerimos alimentos,
pues sobreviven. Hay otras vías energéticas no derivadas del consumo de hidratos de carbono, etcétera, o en periodos de ayuno podemos tirar de las reservas de grasa, del glucógeno muscular y hepático. Es decir, al final estamos adaptados a sobrevivir bajo esas condiciones. No es nada nuevo y, por ejemplo, un ayuno que se conoce desde hace miles de años de forma voluntaria es el Ramadán. Y hay estudios con deportistas de élite en Ramadán, donde se ve que su rendimiento no disminuye. Es decir, el ayuno intermitente puede ser una herramienta en determinadas circunstancias y cuando o uno no queda más remedio porque por religión o bien por la adhesión, porque esa persona se adapta mejor a esa herramienta dietética, puede tener utilidad sin que suponga una caída en el rendimiento. En cuanto a la salud, es verdad que el ayuno intermitente a veces permite desencadenar un déficit calórico, porque, bueno, al final, como hay diferentes estrategias de ayuno intermitente en días alternos, diario 16-8, que está muy de moda ahora, pues bueno, como las cosas en 8 horas, pues lo más normal es que haya un déficit calórico. Pero además de eso, se desencadenan algunos mecanismos biológicos, como es el caso de autofagia, que es un mecanismo de reciclaje celular, donde pues estructuras dañadas se acaban reciclando en los lisosomas y eso pues está relacionado con supervivencia celular, con menos daño oxidativo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso puede tener cierta utilidad en ciertas patologías, en determinadas circunstancias, pero es verdad que se nos ha presentado como si fuera la panacea y no es la estructura óptima para favorecer la adhesión en la mayor parte de la población que prefiere pues adaptar su patrón dietético a la vida real, porque lo determinante, seamos deportistas o no, es que lo propuesto se pueda seguir. Y desde el punto de vista del rendimiento deportivo, es verdad que, bueno, a veces pues no tiene la distribución ideal para conseguir el máximo beneficio. Pues por poner un ejemplo, y eso era un posicionamiento de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, cuando en deportistas se busca una reducción de la grasa corporal y se hace un déficit calórico para lograrlo, hacer, por ejemplo, 3 comidas al día puede provocar una pérdida de masa muscular y 5 ya no, porque favorece un entorno anabólico. Ahora, un ayuno intermitente muy bien diseñado, con un entrenamiento adecuado, pudiera lograr una progresión sin perder masa muscular, pero no sería la distribución óptima en la mayor parte de las personas o deportistas. Luego cada persona es un mundo. También hay que entender que es verdad que a veces eso de ir a entrenar en ayunas o ese tipo de cosas se hace porque se busca una adaptación fisiológica para mejorar el rendimiento. Eso ya es otra historia. Pero efectivamente, aunque hay estudios interesantes en relación al ayuno intermitente y es una herramienta que para ciertas personas, en determinadas circunstancias, incluidos ciertos deportistas, en determinadas circunstancias puede ser útil, no es algo a generalizar, ni es la panacea, ni la evidencia muestra que sea preferible. Al revés, hay más evidencia con el patrón tradicional que el patrón tradicional con varias tomas. De todas formas, también un problema del ayuno intermitente es que comemos en pocas horas cosas que no debemos. Es decir, al final un ayuno intermitente puede ser dieta mediterránea, porque lo que hago es comer las cosas en 8 horas. Y por otro lado, mucha gente hace ayuno intermitente sin darse cuenta. Es decir, hay mucha gente que no desayuna, que directamente come merienda y cena. Eso ya son 16-8 y no es consciente de ello. O sea que no es para tanto, ni para lo negativo, ni para lo positivo. Una herramienta más que para ciertas personas y deportistas puede ser útil. Perfecto, Ramón. Oye, y una cosa que tenemos todos los ciclistas ahí en la cabeza metido es cuando de repente llevas entrenando un montón de meses, tienes una fecha en el calendario, el sábado no sé cuál, de no sé qué mes, campeonato de España, vale. ¿Qué comes en la semana antes de la prueba? ¿Qué debería de comer o qué debería hacer en énfasis el ciclista ahí? Bueno, en ciclismo, como también en atletismo, ese tipo de deportes, muchas veces lo que se hace es la famosa supercompensación del glucógeno. Antes era aquel llamado método escandinavo, triangular, que era muy radical. Durante unos días antes pues hacía una dieta totalmente hiperproteica, o sea, súper baja en hidratos de carbono, y con entrenamientos aeróbicos fuertes para agotar totalmente el glucógeno y luego un periodo de más descanso con una carga brutal de hidratos de carbono
para conseguir una sobrecarga de las reservas de glucógeno muscular y hepático que obviamente van a ser interesantes en deportes como el ciclismo. Pero ¿qué pasa? Que esos métodos tan extremos, pues en algunas personas les sentaba mal, llegaban agotados, etcétera, y se ha sustituido por eso, pues desde unos días antes subir la ingesta de hidratos de carbono pues hasta un 70%, a veces hasta más incluso, depende de los autores, de la energía diaria, porque de esa forma llego, a lo mejor no tanto, pero sí a tener una sobrecarga de glucógeno muscular y hepático que nos va a venir muy bien. Esa sería la idea. Priorizar el consumo de hidratos de carbono para tratar de sobrecargar nuestras reservas de glucógeno muscular y hepático. Oye, y ya centrándonos en el día de la prueba, ese día que te levantas por la mañana y corres a las 10 de la mañana, ¿a qué hora deberías de desayunar para que tu estómago, tu cuerpo estuviera bien para el esfuerzo y hubiera asimilado todo ese desayuno? A mí me gustaba mucho un posicionamiento que había el año 2000 de la Asociación Canadiense de Dietistas, donde se hablaba, cuando eso era un posicionamiento, donde se hablaba, y me sigue gustando, donde se hablaba de cómo se podía hacer cuando, pues efectivamente, había que preparar una prueba, no ya de ciclismo, sino también de otros deportes similares. En ese sentido, pues se hablaba de 4 horas antes, unas 4 horas antes, podíamos meter claro, todo esto, yo siempre soy partidario de las cantidades exactas, tratarlas según la persona, porque no es lo mismo hablar de 100 gramos de hidratos de carbono globales en una persona que mide 1,90 y hay ciclistas de 1,90 que ciclistas de un escarabajo colombiano de unos 60. Entonces, por ahí van los tiros. Pero bueno, sí que es verdad que según las horas a las que... Lo ideal sería poder hacer una fuerte comida, si no es muy temprana esa prueba o esa salida cicloturista, unas 4 horas antes, hacer una buena carga de un plato rico en hidratos de carbono sin fibra asociada para que luego no haya molestias gastrointestinales. Puedo hablar de arroz blanco, pasta blanca, patata, etcétera, con muy poca grasa para que el vaciado gástrico sea rápido y donde en todo caso de haber algo de proteína, pues sea proteína con poca grasa también, pues puede ser trocitos de pollo, merluza, atún, etcétera. Pero si va pasando el tiempo y no puedo hacer esas 4 horas, a medida que quedan 3, 2 o 1, la dosis a tomar pues ya debe disminuir, de tal forma que incluso si es 1 hora antes, lo que podríamos introducir es pues una fuente de hidratos de carbono que podría ser líquida, ya que el vacío gástrico va a ser rápido y obviamente no me interesa tener un platado, entre comillas, para hablar de exageración, de arroz en el estómago cuando voy a salir ya en la propia prueba. No obstante, hay que pensar que lo verdaderamente importante es lo que he construido los días anteriores. Es decir, no voy a solucionar nada ya 4 horas antes, pero bueno, sí voy a mantener después del ayuno nocturno que he estado durmiendo, pues voy a hacer que sigamos partiendo de la máxima reserva posible de glucógeno muscular y hepático y que no estén un poquito más bajas. Pero lo prioritario es lo que he hecho antes. Yo, mira, ahora que hablas de la patata, yo no sé, yo cuando era guaje, cuando era más joven, tenía 16, 17, competía, yo no sé dónde leí una vez, había poca información, no era como ahora, donde leí alguna vez que era bueno comer patata cocida. Entonces yo venía de una carrera y me tiborraba patata cocida. Pero yo tenía en mi mente que eso era bueno para recuperar, para el cuerpo y demás. ¿Estaba haciéndolo bien o es una aberración? Sí, a ver, después, claro, por un lado está lo que podemos hacer precompetición o preprueba, pero efectivamente, una vez que se ha acabado la prueba, y hay que reponer el glucógeno muscular y hepático porque lo que además estamos preparando es la siguiente salida, el siguiente entrenamiento. Y sí, efectivamente, como hay un agotamiento total o brutal o cuasi total de las reservas de glucógeno muscular, pues obviamente lo que me va a interesar es utilizar... A ver, puedo tomar suplementos, podemos hablar de todos estos geles que también hay para después de entrenamiento, o Vitargo, todas estas cosas que se utilizaban, pero es verdad que la patata, el almidón, tiene un alto índice glucémico, una asimilación rápida y al final una patata cocida es una buena fuente de hidratos de carbono para conseguir una recarga de las reservas de glucógeno muscular. Además, después... Aunque antes se hablaba de ventana anabólica y se decía que justo después de entrenamiento la inclusión de proteína junto a hidratos de carbono podía ser interesante, bueno, quizás el tema de la proteína ahora se habla en broma un poco como de portón anabólico. Parece que lo que importa es que en las proximidades de entrenamiento, unas horas antes, después, durante,
haya un pool de aminoácidos en sangre que van a tener ese efecto que nosotros buscamos. No es necesario que sea justamente en esa media hora o las 2 horas después de entrenar, pero en el caso de los hidratos de carbono sí puede ser interesante porque efectivamente durante el entrenamiento he agotado esas reservas y después tengo que reponerlas. Si en ese momento pues lo combino con algo de proteína también puede ser interesante. No en vano los hidratos de carbono van a elevar la insulina y la insulina también puede llevar los aminoácidos pues procedentes de la proteína a la zona pues muscular que entre comillas ha sido dañada. No hay que olvidar que durante el entrenamiento lo que estoy haciendo es pues, entre comillas, dañando la fibra muscular como consecuencia de su estimulación fuerte y se genera una microinflamación que genera una señal que hace que a ese punto pues aumente el riesgo sanguíneo, acudan aminoácidos, etcétera, y haya un entorno anabólico después de haber habido, en cierto modo, un daño y un catabolismo. Entonces, bueno, puede ser un buen momento para tomarlo. Pero sí, efectivamente, la patata es una buena opción, igual que otras buenas fuentes de hidratos de carbono de ese estilo. Qué bien, no estaba muy equivocado por aquel entonces. Oye, y hoy en día, mira, me pasa a veces cuando voy en alguna marcha, en algún evento, oye, algo que haces un poco más, con más duración, tipo 3, 4 horas, y a mitad de prueba dices, joder, voy a comer un plátano, porque el plátano, oye, los ciclistas toda la vida lo tomamos, se dijo que estaba bien. ¿El plátano que te estás comiendo en ese momento te sirve para las próximas 2 horas o te va a servir para las 6 de la tarde? ¿Ese plátano vale de algo en ese momento? Bueno, a ver, el plátano, las frutas son ricas en fructosa. Es verdad que la fructosa es baja, tiene un bajo índice glucémico porque tarda en reconvertirse en glucosa. No es como si directamente me tomo glucosa, pero es verdad que el plátano también tiene algo de sacarosa. Entonces sería una fruta que por eso también se utilizaba, que tiene cierta utilidad. Entonces en esto no es todo blanco o negro, efectivamente. En el pasado se utilizaban plátanos y ahora parece que el plátano está desfasado justamente por eso, porque pues puede utilizar ciertos geles a ciertas concentraciones adecuadas para que directamente me eleve la glucosa en sangre al momento o muy rápido y tenga beneficios, pero claro, tampoco es un problema. Es decir, si yo soy un cicloturista que voy a hacer una salida larga, pues tampoco debo preocuparme. Si estoy hablando de un Tour de Francia, pues a lo mejor sí que eso sí que marca la diferencia. Porque además hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que muchas veces cuando yo también hago ciclismo y muchas veces cuando pensamos que debo imitar a la nutrición de un ciclista, pienso o imito lo que están haciendo en un Tour de Francia y no hay que pensar o no hay que olvidar que a lo mejor nosotros vamos a tener esa vida durante 30 años. Al final, el ingerir pues, una barrita natural, que no deja de ser un plátano, una barrita energética natural, no solamente me está aportando fructosa y sacarosa como fuente de energía, aunque a lo mejor hubiera sido mejor tomarme un gel en ese sentido, sino que hay otra serie de sustancias bioactivas que son interesantes y que también tienen un efecto antioxidante, es la llamada matriz alimentaria. En el plátano pues hay ciertos flavonoides, hay ciertas vitaminas, hay ciertos minerales y luego hay fitoquímicos que tienen un efecto interesante desde el punto de vista, por ejemplo, del daño oxidativo generado en la mitocondria. Entonces, vamos más allá de eso. Por eso yo, cuando hablamos de nutrición deportiva, entiendo que la nutrición deportiva yo la considero como la nutrición deportiva profesional a la élite, es decir, a personas que se dedican profesionalmente a esto. Porque cuando Ajá. estamos hablando de una afición a un deporte que va a ser a lo largo de muchísimos años y una vida, tenemos que tener la visión de la población general. Sí, comer de una forma que mejore mi rendimiento, pero sabiendo que puedo comer también de una forma que limite mis daños, que al final también va a ser rendimiento y prolongación de mi vida deportiva, por así decirlo. Ajá. Oye, y Ramón, mira, yo cuando, por ejemplo, a mí me encanta el café, entrando ya un poco en la cafeína, y a veces cuando lo típico que estás ya fastidiado, que llevas un poco reventado, que te queda ahí unos kilómetros para llegar a casa, 1 hora, 1 hora y pico, y tiras de ese gel de cafeína que llevas en el maillot, yo no sé si, tú me dirás, pero yo creo que es un efecto psicológico o efecto placebo, que es tomártelo e instantáneamente parece como que andas más y recuperas. ¿Esto es placebo o realmente cuando tomas ese gel, eso tu cuerpo lo asimila y lo ejecuta? La asimilación de la llegada de la cafeína es muy rápida. Hay que decir que la cafeína inhibe la fosfodiesterasa y eso hace que aumenten los niveles de AMP cíclico intracelular y también ahorra glucógeno. Entonces, sí es verdad que es una ayuda ergogénica de las que hay más evidencia científica detrás. Es decir, la evidencia a favor de que la cafeína es útil en el rendimiento deportivo, en deportes, por ejemplo, como ciclismo, pero en muchos más, es muy fuerte. Entonces, sí que es verdad
que es útil, es una de las cosas que podemos utilizar. Hombre, luego aparte, los seres humanos encima sí, efectivamente, también influye el aspecto psicológico, ¿no? Basta que, como yo recuerdo que la cafeína me sentaba bien, parece que me la tomo y me estoy sentando bien. Eso me recuerda un poco a veces cuando pues a lo mejor no hay sensación todavía de sed y no estás casi deshidratado y ese trago de agua parece que te da ese impulso para ponerte de pie y tirar otra vez el puerto para arriba. Y a lo mejor no había una deshidratación. Hombre, hay una parte psicológica, pero sí que la cafeína hay fuerte evidencia detrás de que mejora el rendimiento. Oye, y antes hablabas precisamente bueno, hablábamos de esa matriz alimentaria y hablábamos un poco también de las kilocalorías. Yo reconozco que estoy un poco obsesionado con las kilocalorías. ¿Qué me puedes decir de las kilocalorías? Una pregunta que tengo es, ¿cuántas kilocalorías consume un humano deportista al día? ¿Qué dato más o menos de media? Por saberlo, ¿eh? Bueno, por un lado, hay que decir que depende del deporte, depende de su metabolismo basal, depende de la intensidad, de su peso, de su cantidad de masa muscular, de muchos factores. Para eso hay formas de poder determinarlo. Por ejemplo, nosotros utilizamos ARBAN, que miden corriente galvánica de la piel, movimientos en 3 dimensiones, temperatura corporal, cambios de temperatura corporal por centímetro cuadrado, varias cosas que permiten pues conocer o estimar bastante bien el gasto energético tal. Claro, al final, cuando se mide con los PODAL y con todo esto, muchas veces nos salen valores muy elevados de gasto energético y a veces tienden a sobreestimar o no es infrecuente que no se sepan utilizar bien esos valores y tendamos a sobreestimar. A ver, sí es verdad que las calorías importan, pero yo siempre digo que cuando alguien crea que las calorías deben ir cuadradas igual que los macronutrientes, le digo, dime lo que comes. Y le digo, le doy 2 libros. Uno es una tabla de composición de alimentos, por ejemplo, no sé, del CSNIT, y otro de Matáis, de la Universidad de Granada. Y entonces se pone a calcular todo y resulta que las calorías que le salen calculadas y los macronutrientes por un libro y por el otro, por unas tablas de composición de alimentos y por otro, hay una diferencia mucho mayor de lo que cabría esperar. Entonces ya vemos que las calorías son relativas, porque yo doy por hecho que la merluza tiene X calorías en una tabla de composición de alimentos, porque en otra varía y en otra varía. Es decir, son valores relativos. Y además, cuando yo digo que un gramo de hidratos de carbono tiene 4 kilocalorías, o uno de proteínas 4, uno de grasas pues 9, son los valores de Atwater que se redondean, porque uno es 3,70 y algo, o sea que al final todos son redondeos. Pero es que además de eso, la caloría depende mucho de qué alimento viene. Por ejemplo, no es lo mismo 1000 calorías en forma de galletas Príncipe de chocolate, y no me refiero solo a la salud, me refiero a la energía real disponible. Sí, Y en 1000 kilocalorías en forma de frutos secos, crudos y sal, que el coste energético o el efecto termogénico de los alimentos derivados de digestión y la absorción de la energía que tienen a lo mejor nueces crudas sin sal es mucho menor que el de una galleta, por ejemplo. Es decir, las calorías son relativas, son un valor que no se debe despreciar, porque obviamente que haya un superávit o un déficit puede ser interesante, aunque ojo, porque se puede conseguir ganar masa muscular y perder grasa con un pequeño déficit calórico, es decir, que al final no todo es tan sencillo como parece. Pero lo que quiero decir con esto es que las calorías son una cosa más a tener en cuenta, al igual que los macronutrientes, pero debiéramos darle más importancia a los alimentos, a lo que llamamos la matriz alimentaria, porque un nutriente que de por sí podríamos pensar que se debe denostar por salud o por rendimiento, puede denostarse a lo mejor cuando forma parte de un alimento. Por ejemplo, la grasa saturada del chorizo, pues puede ser interesante no tenerla en cuenta para el deporte o para la salud y saber que debe estar limitado a días concretos para disfrutar, para entendernos. Pero, sin embargo, la grasa saturada de lácteos fermentados como kéfir o yogur puede ser interesante y es sorprendente saber que desde el punto de vista de la reducción de la grasa visceral, por ejemplo, va a ser mejor acudir a un yogur natural entero no azucarado que a un yogur desnatado no azucarado, porque en la grasa láctea hay triglicéridos de cadena media, ácido margárico, transpalmitoleato y una serie, ácido linoleico conjugado, y una serie de elementos que pueden tener efecto lipolítico, termogénico, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, un yogur natural desnatado tiene menos kilocalorías que un yogur natural entero. Pues ahí hay un ejemplo de que más allá de las kilocalorías lo que importa es la matriz alimentaria. Ajá.
Bueno, y por entrar un poco en el último bloque ya del podcast, vamos a abrir el melón de las bebidas. Y aquí voy a centrarme en dos preguntas. Primero una, y es, bueno, el ciclista, igual que te decía que somos muy cafeteros, Sí. también somos muy cerveceros. A mí no me gusta la cerveza, pero lo típico de una marcha o un evento y demás, y cuando acabas todo el mundo toma una cerveza, es que la cerveza es para recuperar, está demostrado. ¿Esto es verdad que con la cerveza se recupera mejor? Bueno, sí, a ver, la cerveza tiene ciertas sustancias bioactivas, fitoquímicas que han mostrado efecto antioxidante y que pueden ser interesantes, pero hay cerveza 0,0 o cerveza sin alcohol. En el mercado cerveza 0,0 para que no tenga nada de alcohol. Ajá. Y si yo busco eso, podría utilizarla como otras bebidas que también puedo utilizar para recuperar. Al final, pues un zumo multifrutas con todas las sustancias bioactivas también es rico en polifenoles que van a limitar el daño oxidativo, que van a reducir la inflamación post ejercicio y que son interesantes. Ahora, sobre esto hay polémica porque como el patrón mediterráneo incluye pues bebidas alcohólicas fermentadas como el vino o Uh-huh. la cerveza como parte del patrón tradicional, esto durante mucho tiempo se ha considerado como que bueno, que un poco de vino es bueno para el corazón, que la cerveza es buena para recuperar, pero la verdad es que el alcohol a ninguna dosis es positiva y hay estudios que Ajá. muestran como tanto en la población general como en el deporte no hay ninguna ventaja en el consumo de alcohol. Y repito, ¿puede tener la cerveza sustancias interesantes? Las tiene, las tiene. Tiene antioxidantes interesantes. Pero si eso es justificación para tomar el alcohol, no tengo ningún beneficio porque el alcohol a cualquier dosis, y eso ya es una cosa de la OMS, Organización Uh-huh. Mundial de Salud, el alcohol a cualquier dosis incrementa el riesgo de cáncer. Por lo tanto, cualquier beneficio que hubiera haber, rechazado, al margen de que el alcohol también deshidrata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ¿puede tener beneficios de tomarme una cerveza después de entrenar? Sí, pero tiene que ser una cerveza 0,0. Porque entonces tengo las partes positivas de la cerveza, que tiene antioxidantes, es verdad, no se puede negar, pero me estoy quitando el alcohol, que nunca va a ser positivo. Tampoco hay que ser exagerado. Si yo salgo y Ah, quiero tomar unas cervezas con mis amigos, la disfruto, pero no pensando que esa es la disculpa porque voy a recuperarme mejor. o sea, es que me quedo con una cosa que has dicho, que lo dijiste así muy de pasada. El alcohol a cualquier dosis es contraproducente, es decir, está relacionado con el cáncer. Sí, a ver, eso es una advertencia de la propia Organización Mundial de ¡Fua! la Salud. Eh, Tela. el alcohol a cualquier dosis incrementa el riesgo de cáncer y da igual qué alcohol sea. Entonces, al final habrá ¡Fua! gente que dice, sí, pero es que hay médicos que dicen que la cerveza o el vino... Vamos a ver, lo que ocurre es que en personas que siguen el patrón mediterráneo, a partir ya de una cierta edad, 40 y pico años, hombres, etcétera, es verdad que por las sustancias bioactivas que tiene, pudiera reducir el riesgo cardiovascular, aunque incremente el riesgo de cáncer. Entonces, al final, la Ujú. mortalidad total podría disminuir. Vale, más riesgo de cáncer, pero no menos riesgo de infarto. Bien, sería, en el mejor de los casos, puede ser la controversia que hay, porque eso sí que se ha debatido a veces y sobre eso hay, pues diferentes estudios extraordinarios que dicen, bueno, a partir de esta edad, que ya es una persona de más de 45 años un hombre, pues puede tener ventaja cardiovascularmente hablando tomarse el vino porque tiene resveratrol o la cerveza porque tiene otras sustancias, aunque incremente el riesgo de cáncer. Pero nunca está justificado su consumo porque realmente si yo quiero tener los beneficios del vino, pues me puedo tomar mosto de uva sin azúcar añadido que ya tiene resveratrol como tiene el vino. O me puedo Ujú. tomar vino sin alcohol que lo hay en el mercado, o sidra sin alcohol que hay en el mercado, o sidra dulce, o cerveza cero Sí, cero que hay en el sí. mercado. Por lo tanto, el alcohol, efectivamente, lo cual yo no soy un nutricionista radical, ¿eh? O sea, quiero decir que al final yo Ya, 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 entiendo ya. que también está la salud mental y un brindis También. puede ser también bueno para evitar una depresión. Correcto, correcto. Oye, siguiendo con las bebidas y ya por terminar las últimas preguntas, también está muy, muy de moda en el tema del ciclismo y del deporte, específicamente el deporte en general, las bebidas energéticas. No voy a decir nombres, ni voy a dar publicidad aquí gratuita, pero, ostras, yo he leído muchas cosas, las he tomado en algún momento y a mí automáticamente me ponen cardíaco. Esas bebidas hiperenergéticas, súper no sé qué drink, energies, tal. Realmente esto de saludable tiene poco, ¿verdad? Claro, porque no hay que olvidar que dosis súper elevadas de cafeína, taurina y otras sustancias, dependiendo de las marcas, pues pueden tener sus contraindicaciones, efectivamente.
Y al final, cuando jugamos con ayudas ergogénicas como cafeína, etcétera, pues yo soy partidario de utilizarla, pues eso, a lo mejor sabiendo pues que forma parte de un gel y que puedo utilizar en este momento, ya sé la dosis, etcétera. Pero bueno, pautada por un profesional, porque al final me estoy bebiendo una bebida energética que a veces ocurre, desgraciadamente, que se utilizan como fuente de hidratación. Oye, pues en el bote, el bidón de bebida, me Sí. llevo una bebida energética, pues me he bebido 1 litro fácilmente, pues me reponen y me bebo otro y estoy hidratándome con eso, pero estoy metiendo dosis muy elevadas de cafeína y de otras sustancias como taurina y tal, que bueno, hay que tener efectivamente cuidado, y todo eso, bajo mi punto de vista, siempre debe estar pautado por el profesional de la nutrición, para que aprovechemos las ventajas que tiene, pero no que puede tener, utilizado a veces, pero sin los riesgos que puede conllevar, que efectivamente, y están descritos, eso es una realidad, por eso hay advertencias, se está hablando de que quizás cambiar la legislación supone un riesgo real para la salud. Bueno, Ramón, te agradezco muchísimo el tiempo que disfrutaste y que hemos disfrutado contigo aquí en este podcast. Vamos, yo he tomado muchos apuntes y muchas anotaciones para llevármela a mi día a día, pero si alguien quiere saber un poco más, necesita, oye, pues una ayuda más profesional, una ayuda de tu parte, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, pues aquí en España estamos en Oviedo, calle Uría 38, en Avilés, calle González Abarca 2, y en Gijón, calle Saavedra 4. Y luego también estamos en Madrid, en calle de Alcalá 78, y en México, en Puebla, en Plaza Ventura. Bueno, y en tu página web también, en ramondecangas.com, donde pueden escribirte, comprar los libros y ver todo lo que haces, ¿verdad? Efectivamente, ahí en la página web vienen todos los proyectos de investigación en los que participamos, al margen de las clínicas. También trabajamos en temas de patologías con productos dietéticos, alimentos funcionales, software nutricional y, efectivamente, los libros publicados. Bueno, Ramón, oye, pues un abrazo fuerte, 1 millón de gracias, un placer. Nos vemos en la carretera en la bici en algún momento. Un placer, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Ramón.